Hola, mi nombre es Darwin Galindo y hoy implementaremos la autenticación de usuarios basada en JSON Web Token usando Spring Boot 3 para el backend y Angular 15 para el frontend. Para este ejemplo usaremos el proyecto que habíamos desarrollado en un video anterior, donde protegíamos una API usando JSON Web Token y Spring Security para Spring Boot 2.7. Si no lo has visto, te dejaré el video en la parte superior para que puedas hacerlo. Muy bien, en primer lugar vamos a ver lo que ya teníamos construido. Básicamente, tenemos un endpoint que retorna una lista de contactos desde la base de datos. Este endpoint está protegido a través de un filtro de seguridad que requiere un access token para autorizar la solicitud HTTP. Para probar esta implementación, vamos a correr el proyecto. Ahora, hacemos una consulta usando Postman a la ruta localhost puerto 8080 barra contactos. El resultado que debería mostrar es este, un status 401. Ya que nuestra API se encuentra protegida, necesitamos enviarle el access token adjuntada a la solicitud HTTP. Para esto, hacemos otra consulta hacia localhost puerto 8080 barra login y enviamos las credenciales necesarias. El resultado debería retornarnos el encabezado authorization con un bearer token. Ahora copiamos ese token, volvemos a la primera consulta y agregamos el token a la solicitud. Y así obtenemos una respuesta con el status 200 y la lista de contactos. Genial, parece que todo está funcionando correctamente. Ah, y algo que olvidaba es que si bien el código fuente es casi el mismo del proyecto anterior, se ha subido la versión de Spring Boot 2.7 a 3.0. Y como Spring Boot 3 ha traído varios cambios, que por cierto voy a dejarte un video por aquí para que le eches un vistazo, ha sido necesario crear un nuevo proyecto desde cero para la versión 3, trasladar el código del proyecto anterior y refactorizar el código, especialmente de las importaciones de JavaX a Jakarta. Ok, ahora vamos a dirigirnos a la clase WebSecurityConfig y como podemos observar, el método authorizeRequest está deprecado, así que necesitamos reemplazarlo por otro método llamado authorizeHTTPRequests. Además, el método AntMatchers que se solía usar para configurar las reglas de acceso ya no están disponibles. Sin embargo, podemos utilizar el método RequestMatchers, por ejemplo, para permitir el acceso al endpoint contactos a cualquier usuario, esté o no identificado con un access token. De hecho, vamos a mantener temporalmente esta modificación, ya que vamos a usarlo para el cliente Angular, que aún no gestiona la seguridad. Vale, ahora vamos a ver el proyecto Angular que nos va a servir como cliente para nuestra API. En este caso, ya tenemos creado un proyecto bastante básico que usa la versión 15 de Angular y Bootstrap 5. Como podemos observar, tan solo contiene un componente llamado contactos con su respectiva plantilla y su clase para mostrar la lista completa de contactos usando un servicio que hace una consulta hacia el endpoint de contactos de nuestra API. Además, tenemos un archivo routing para las reglas de navegación, por ahora con un solo componente para la raíz de la aplicación. También se ha habilitado el router outlet, se ha importado algunos módulos importantes y finalmente se ha creado un archivo que va a definir la estructura de diferentes modelos como contacto. Para probar esto, vamos a abrir la terminal integrada de Visual Studio Code y ejecutamos ngserp. Y antes de abrir la aplicación, nos aseguramos de reiniciar la API
para hacer efecto los últimos cambios que realizamos. Ahora nos dirigimos al navegador y como podemos observar, la página inicial no muestra nada. Así que abrimos la consola de desarrollador y como podemos observar, tenemos un error de control de acceso conocido como CORS. Y eso está bien, porque por defecto, la API está protegiéndose por razones de seguridad ante solicitudes HTTP realizadas desde otro origen. En este caso, localhost 8080 es un origen distinto a localhost 4200, por lo que va a ser necesario modificar este comportamiento. Así que nos vamos al proyecto Spring Boot y creamos una clase llamada CourseConfig. Lo anotamos con configuration y creamos un método que produzca un web MVC configurer. Este método debe retornar una implementación de esta interfaz para el método addCourseMappings. Enseguida, usamos el objeto registry para mapear la ruta contactos. Luego, declaramos los orígenes permitidos. Podemos especificar cualquier origen o bien uno en específico como localhost puerto 4200. También permitiremos los métodos HTTP. En este caso, vamos a permitir todos. Un punto aquí a considerar es que si nuestra API va a crecer teniendo varios endpoints, entonces sería una buena idea permitir las solicitudes HTTP desde otro origen para las rutas que inicien con API. De esta forma, garantizamos que las rutas y subrutas debajo de API estarán disponibles para su consulta. Sin embargo, para que esto funcione correctamente, vamos a modificar algunas partes del código. Primero, el request matchers, que debe apuntar hacia API/contactos. Segundo, el request mapping de contacto controller, que debe tener el mismo cambio. Tercero, el objeto HTTP de WebSecurityConfig debe llamar el método CORS y concatenar lo que ya teníamos para utilizar la configuración global de CORS que hemos definido en la clase CourseConfig. Ok, ahora reiniciamos la API y nos vamos al proyecto Angular, que de igual forma hay que realizar una pequeña modificación. Y es que ahora el servicio debe consultar a la nueva ruta del endpoint contactos. Guardamos los cambios y vamos al navegador. Parece que aún seguimos teniendo el mismo error. Vamos a volver al proyecto Spring Boot, revisamos la configuración y es que el método CourseConfigurer debe producir un objeto gestionado por Spring, así que lo anotamos con bin. Reiniciamos una vez más el proyecto. Y ahora, la lista de contactos se muestra correctamente en el navegador. Y como habíamos dicho, en realidad este endpoint debería estar protegido usando un access token que venga desde el cliente. Por eso es que quitamos o comentamos la regla de request matchers que tenía este efecto en nuestra API, habilitando así que toda solicitud que ingrese a la API debe estar autenticada. Reiniciamos los cambios, volvemos al navegador, refrescamos la página y nuevamente vemos un error en la consola, pero en este caso ya no es el mismo error de CORS, sino más bien un error 401, ya que la solicitud HTTP que viaja desde la aplicación Angular hacia la API no está enviando ningún Access Token. Así que para hacer esto, primero vamos a tener que crear un componente para iniciar sesión
y así obtener el Access Token que necesitamos enviarle a la API. Vale, entonces, detenemos la terminal y ejecutamos el comando ng generate component login. Ingresamos a sus principales archivos y aprovechamos en agregar el componente a las reglas de navegación para la ruta login. Guardamos y nos vamos a la plantilla de login para crear una interfaz bastante sencilla. Usamos las clases de Bootstrap, creamos un título, dos inputs para el email y la contraseña y un botón para enviar el formulario. Bueno, hasta aquí todo es HTML, pero vamos a ver el resultado en el navegador. Y así quedó. Ahora hay que darle funcionalidad. Así que para este caso, usaremos un formulario basado en plantilla para recopilar las credenciales del usuario. Por otro lado, en la clase, necesitamos inyectar API Service. Creamos una función que se ejecutará cuando el usuario envíe el formulario y como nuestro service aún no tiene forma de comunicarse con la API y obtener un Access Token, vamos a implementar una función que reciba las credenciales del usuario y los envíe al endpoint localhost puerto 8080/login. Pero antes de continuar, recordemos que el objeto HTTP por defecto nos retornará el cuerpo de la respuesta, mas no así los encabezados donde sabemos se encontrará el Access Token. Así que debemos modificar este comportamiento declarando como tercer argumento una opción con la propiedad observe establecido en response para devolver la respuesta completa. Ahora bien, ya que necesitamos gestionar el Access Token aquí mismo para posteriormente usarlo desde otro componente o servicio, vamos a utilizar la función pipe para concatenar el operador map y no alterar así el retorno del cuerpo de la respuesta. Ahora, lo que tenemos que hacer es obtener el cuerpo y especialmente los encabezados de la respuesta para extraer primero el bearer token y luego el access token que devuelve nuestra API. Además, almacenamos el token en el local storage del navegador para no perderlo cuando el usuario refresca la página o cierra la pestaña. Finalmente, retornamos el cuerpo de la solicitud. Adicionalmente, vamos a crear una función que nos permitirá obtener el token que habíamos almacenado en el local storage. También aprovechamos en crear la estructura del modelo credentials para capturar el email y la contraseña del usuario. Entonces, cambiamos el tipo del parámetro creds a credentials y en la clase del componente login declaramos un objeto credentials y lo inicializamos en blanco. Ahora implementamos la función login para llamar a login de API Service. Nos suscribimos a los cambios y si todo sucede correctamente, es decir que hemos obtenido el Access Token, entonces redirigimos al usuario a través de router a la página de inicio y por si acaso vamos a hacer un console log de los valores de formulario. Bueno, aún nos falta vincular el formulario con sus controles, así que vinculamos el evento ngSubmit para ejecutar login. Luego, vinculamos los inputs con ngModel. Guardamos y probamos la implementación. Y como ves, se ha presentado el error CORS nuevamente. Y es que el endpoint para obtener un Access Token desde la API no ha sido configurado ya que su ruta es diferente a la del endpoint de contactos. Para cambiar esto, vamos al proyecto Spring Boot y a la clase CourseConfig
para modificar el objeto registry y hacemos algo similar a lo que ya teníamos, pero para la ruta login. Sin embargo, esto no es todo, ya que para este caso necesitamos también exponer los encabezados, en especial el encabezado Authorization, donde viaja el Access Token y pueda ser utilizado por otro origen. Ok, ahora reiniciamos el servidor y probamos nuevamente la aplicación. Otra vez parece que tenemos un error, pero no es del todo cierto. Para esto vamos a analizar la solicitud HTTP que llama al endpoint login. Nos ubicamos en la sección de encabezados de respuesta y como podemos ver el Access Token sí ha sido devuelto y de hecho la respuesta ha sido satisfactoria. Por otro lado, si nos vamos al almacenamiento local del navegador para este origen, vemos que el token ha sido almacenado correctamente. Entonces, ¿a qué se debe este error 401? Pues ya que el componente login nos ha redirigido a la página de inicio, el componente que resuelve esta ruta es el de contactos, que a su vez llama al endpoint de la lista de contactos que está protegida. Esto quiere decir que el Access Token no está siendo enviada junto a la solicitud de contactos. Obviamente esto no sucederá de forma automática a menos que lo programemos así. Así que vamos a hacerlo. Para este caso vamos a crear un interceptor con el comando ng generate interceptor out, ubicado en la carpeta llamada helpers. Ahora abrimos la clase generada, inyectamos la dependencia API Service, modificamos la implementación de la función intercept para obtener el token desde el servicio y si existe, clonamos la solicitud HTTP agregando el encabezado Authorization con el Access Token y retornamos esa nueva solicitud para ser enviada a la API. Pero eso no es todo, ya que necesitamos declarar el uso de este interceptor en el módulo principal de la aplicación. Así que agregamos un objeto provider de esta forma. Ahora probamos la implementación y voilà. La lista de contactos es cargada correctamente ya que el Access Token está siendo enviado junto a la solicitud HTTP de forma automática. Vale, pero ¿qué pasa si no tuviéramos el Access Token y nos encontramos en la página de contactos? Para esto vamos a remover el token almacenado en el local storage y refrescamos la página. Lo que vemos es que la aplicación de todas formas intenta mostrarnos la página de contactos, pero ¿qué tal y si en su lugar la aplicación nos redirigiera a la página de inicio de sesión para obtener un Access Token? Bueno, hagamos eso. Vamos a la terminal de Visual Studio Code, ejecutamos el comando ng generate guard helpers/out y seleccionamos la opción de Can Activate. Esto generará un guardián que estará vigilando el cumplimiento de cierta condición para acceder al componente que se quiera ingresar. Para esto vamos a inyectar API Service y Router. Luego en la función CanActivate consultaremos si existe un token y si es así nos dejará pasar. En caso contrario, este guard redirigirá al usuario a la ruta login y retornamos falso. Y para activar este guard nos vamos al archivo routing y en el primer registro de routes, donde se encuentra el componente contactos. Agregamos la propiedad CanActivate con un array de guards que vigilarán el acceso a este componente. En este caso, solo declaramos el guard que creamos. Guardamos
Lanzamos el servidor y en el navegador ingresamos a la página de inicio, es decir, donde se muestra contactos. Y esto es lo que sucede. Por más que intente una y otra vez acceder a esta página, la aplicación siempre me redirigirá a la página de inicio de sesión siempre que no tenga un token. Genial. Acabamos de implementar la autenticación con JSON Web Token usando Spring Boot 3 y Angular 15. Por supuesto, la gestión del token aún debe mejorarse, por ejemplo, haciendo uso de la fecha de expiración del token, pero este es un buen punto de partida para que tú lo hagas. Si te ha gustado este video o te ha sido útil, por favor no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo con todos. Happy Coding! No esperes más. Empieza a aprender con nuestros cursos en vivo en todotic.p y despega tu carrera.